Muy buenas tardes a todos. Bendito sea Dios por esta nueva oportunidad de estar conectados juntos para disfrutar de esta bendita palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Estamos muy contentos por tener un tema tan especial el día de hoy. Con voz de mando, con trompeta de Dios, que trata sobre el fundamento bíblico respecto de el shofar. Como muchos sabemos, en la actualidad se ha puesto muy a la moda, podríamos decir, el uso del shofar en la iglesia. Y muchas personas somos aficionados a conocer cuál es la forma de tocarlo, la forma de utilizarlo, y no podría faltar este estudio bíblico donde veamos el fundamento bíblico del shofar. ¿Se ha preguntado usted, el shofar es bíblico o es solamente una moda? ¿Se utilizaba en la iglesia? ¿Se utilizaba en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Está permitido? ¿Está prohibido? Muchas cosas que se pueden preguntar, pero hoy quedan contestadas si es importante o no es importante. Lo mismo que veremos en la actualidad en el pueblo hebreo. ¿Qué uso tiene y por qué es tan importante para ellos en estos días precisamente? Y quisiera que invitarles que nos pongamos cómodos y que revisemos este estudio que es por demás muy interesante para todo el pueblo cristiano. Espero que ustedes lo puedan disfrutar junto conmigo también y que nos pongamos cómodos porque vamos a comenzar ya. El sonido del shofar comenzó a conocerse desde muy antiguamente. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, fueron rescatados por Dios de la esclavitud donde estaban y empezaron en su peregrinar por el desierto después de haber cruzado el Mar Rojo. Siendo conocido su sonido por parte del pueblo hebreo desde el momento en que Dios comenzó a anunciar su ley en el monte Sinaí. Cuando Dios le anunció a Moisés que preparara al pueblo y que se preparara él mismo para subir al monte Sinaí, porque Dios le iba a hablar. Y entonces le dijo Dios a Moisés, de acuerdo a Éxodo capítulo 19, desde el verso 9. Entonces dijo Jehová a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No tocará la mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y después de toda esta preparación que ordenó Dios, sigue diciendo en el versículo 17: Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y dice el verso 19: El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba
y Dios le respondía con voz tronante. Y describe Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y ese fue el momento cuando Dios le dictó toda la ley a Moisés para que obedeciera todo el pueblo de Israel. Para quienes les gusta estudiar más profundamente la palabra de Dios, en su raíz bíblica, en su raíz original, en el hebreo con el cual fue escrito el Antiguo Testamento, cuando menciona en el español el sonido de bocina en esta descripción bíblica, se refiere a la palabra shofar, sonido de shofar. Es decir, bocina en hebreo dice shofar. Y para quienes les gusta estudiar las raíces bíblicas, el estudio teológico, nos siempre acudimos a un diccionario internacional que se llama Strong, que este diccionario es el que dedicó muchos años y muchas personas dedicadas a investigar la raíz etimológica de cada una de las palabras claves importantes en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cuando buscamos bíblicamente digamos una descripción original, nos vamos al diccionario Strong y están clasificadas todas las palabras con un número para identificar la diferencia entre una y otra palabra. Y en el caso de la palabra shofar, se describe con el número 7782, es decir, Strong 7782. Si ustedes lo buscan, por ejemplo, en Google, si ponen Strong 7782, los va a llevar a la palabra shofar. Y en esa palabra shofar, ahí viene ya cuáles son todas las citas bíblicas donde se encuentra descrita esta palabra shofar original. Aquí en la gráfica podemos ver cómo se escribe en el idioma original hebreo la palabra shofar, y su significado son trompeta, bocina, corneta o cuerno curvo. Es decir, que cuando el pueblo hebreo utilizaba sus instrumentos de los levitas, cuando se refiere al uso de la trompeta o el uso de la bocina o el uso de la corneta, era referido exactamente al shofar. Pongan atención mucho a esto. Cuando la palabra de Dios en este pasaje dice que se escuchaba el sonido de bocina, es que se escuchaba la voz de Dios como sonido de bocina, como sonido de shofar. Uno de los más importantes pasajes bíblicos donde se conoce el shofar como un instrumento de guerra espiritual, se encuentra en el libro de Josué en el capítulo 6, cuando el pueblo de Israel fue para tomar posesión de la tierra de Canaán, y el primer pueblo a conquistar fue precisamente Jericó, la ciudad amurallada. Dice Josué 6, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina,
todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá entonces. Subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto. Y si esas 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados, pasad delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oiga vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 6 días. Y sigue diciendo en el verso 15: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y dice el verso 20: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, con cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ese fue el gran acontecimiento de una gran victoria del pueblo de Israel, utilizando precisamente la instrucción de Dios, el sonido de la bocina, el sonido del shofar, de cuerno de carnero. Y Dios les dio una victoria rotunda al pueblo de Israel. De ese modo es como vemos cómo durante todo el Antiguo Testamento, desde los libros originales, el Pentateuco, así como en los libros históricos, en los libros poéticos como Job y como Salmos, lo mismo que con los profetas, vemos la palabra de shofar extendida en toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El shofar entonces no era tan solo un instrumento de guerra, sino que era también un instrumento de música, de alabanza y de adoración a Dios. Era un instrumento utilizado cotidianamente por el pueblo levita, por el pueblo del sacerdocio de Dios. Ahora quiero hablar a ustedes con respecto de una fiesta muy importante del pueblo hebreo hasta el día de hoy. Se trata de Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de los shofares,
que en el idioma original se le llama Yom Teruah. Esta es la festividad en la que el pueblo hebreo en la actualidad celebra el Año Nuevo Hebreo. Y esta semana precisamente es que se conmemora el Año Nuevo Hebreo 5782 a partir de este próximo martes 6 de septiembre. En este año nuevo que se le llama la fiesta de las trompetas o la fiesta de los shofares, son los días en los que en todas partes del mundo se tocará el shofar, en todas partes del mundo, principalmente en el pueblo hebreo, en las ciudades hebreas. Déjenme decirles que esta celebración, esta festividad, tiene origen bíblico. Se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 24. Y la palabra de Dios dice así: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y se conmemora con los shofares, con la trompeta, porque significa el soplo de Dios que dio inicio a la creación, que dio inicio a la vida. Y aunque la palabra de Dios dice que es el séptimo mes, para el calendario más actualizado del pueblo hebreo es el primer mes, el mes del año nuevo. Quiero decir esto, que en el calendario antiguo el primer mes es el mes de Nisan, que viene siendo cuando se celebra la Pascua. Pero lo importante es esto, mis hermanos, que los shofares en esta semana próxima se tocarán en todas partes del mundo. Si usted quiere unirse a esta celebración y usted tiene su shofar, sáquelo ahora en la semana y toque al son de la trompeta, al son de la bocina, al son del shofar, al son de la voz de Dios, para festejar un año nuevo más, el año 5782 del pueblo hebreo. Únase usted también a esta celebración de Rosh Hashanah, de Yom Teruah. Durante el Nuevo Testamento, la palabra shofar está mencionada en forma indirecta y les voy a decir por qué. El Nuevo Testamento, sus escritos originales se encontraban en griego, que era el idioma universal que se encontraba en la región en esos tiempos, en el tiempo del Nuevo Testamento. Y por lo tanto no se utilizaba precisamente la palabra shofar. Sin embargo, la referencia que se hace bíblica, como proviene desde el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la palabra shofar. De modo es que cuando se utiliza, por ejemplo, la palabra shofar en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6, 7, 8, donde se refiere a las trompetas del juicio de Dios, las trompetas del Apocalipsis, se refiere precisamente al sonido del shofar. Y así lo describe la palabra del Señor para ese gran día que nosotros como cristianos esperamos la redención de todo pueblo cristiano en el tiempo que Dios recoja a su iglesia para estar con Él. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4,
desde el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con voz de mando, con trompeta de Dios, es decir, el mismo sonido de bocina del monte Sinaí, cuando Dios le habló a Moisés, será el mismo sonido de trompeta que escucharemos cuando Dios llame a su iglesia para estar con Él siempre. Y esta palabra, Dios nos la confirma también a través de 1 Corintios capítulo 15. Y en el verso 51 dice, he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mis hermanos, se tocará la trompeta. Tenemos que estar familiarizados con el sonido de la trompeta, con el sonido del shofar, con el sonido de bocina que describe la palabra de Dios, porque la misma voz de Dios suena como sonido de shofar. Y por si acaso a alguien le queda una duda de esto, pongan atención cómo describe el libro de Apocalipsis. Desde el momento que Dios se le presentó a Juan en visión para describirle todo lo que había de acontecer por medio de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1, desde el verso 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y sigue diciendo Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y después describe en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el verso 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y por si nos queda duda de quién era ese sonido de trompeta, de quién era esa voz, dice el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Sí, mis hermanos, Dios mismo hablando, el mismo Señor Jesucristo hablando a Juan en Apocalipsis, con sonido de trompeta, con la trompeta de Dios, con el sonido de shofar. Por eso ha sido tan importante entrar en ese tema tan valioso para el pueblo cristiano, que es estar reconociendo lo que es la voz de Dios por medio del shofar, la voz de trompeta, la voz de Dios.
Y así es como damos por terminado nuestro tema del día de hoy. Y con eso preparémonos para que en esta próxima semana, con el gran favor de Dios, estemos nuevamente conectados en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios, con nuestro siguiente tema tan importante también, el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Conoceremos por qué razón se considera el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Pero, lo más importante, la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué debemos amarla y por qué tenemos que verla con tanto respeto y con tanta dignidad? Abrir nuestra Biblia y disfrutar de cada uno de los pasajes que ahí se nos presenta con la palabra de Dios. Ese es el tema de la siguiente semana, pero posteriormente a eso tenemos una serie que iniciamos tan importantísima para todo pueblo cristiano y que estoy seguro que la vamos a disfrutar grandemente. Se trata de el futuro acerca del fin, donde conoceremos tantas y tantas enseñanzas acerca de lo que nos espera en un próximo y, créanmelo, pronto futuro. Porque el futuro de la iglesia se ha estado empezando a escribir ya. El futuro de toda la humanidad ya se ha empezado a desarrollar y se deja ver. Entonces, estemos preparados con ese tema donde conoceremos tantas cosas que nos revela la palabra de Dios a la luz de las Escrituras, cuál es el futuro acerca del fin. Es la siguiente serie que estamos preparando con todo gusto para ustedes en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Mientras tanto, les damos gracias, muchas gracias, y les deseamos la mejor bendición en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando
cuando todo era